Giordano Bruno, expulsión de la bestia triunfante de los heroicos furores. Introducción, traducción del italiano y notas de Ignacio Gómez de Liaño. Biblioteca de Ensayo 74, ediciones Ciruela. Giordano Bruno, las imágenes del furor y la bestia. El presente criba el pasado, y lo que de él toma, lo que en él ve, no suele ser más que la proyección de sus preocupaciones y el desahogo de sus fantasmas. A veces ni siquiera eso, sino tan solo una rutina. Rutina admirable, es verdad, pues como no admirar la delicadeza de las operaciones que se efectúan en los establecimientos culturales hasta que el nombre egregio o el sistema filosófico que un día inquietaron al mundo cristalizan en la forma de un objeto ilustre que, por fin, se puede mostrar a la luz del día. Sin embargo, la personalidad de Giordano Bruno y su sistema filosófico representan uno de los casos más resistentes a esas cirugías que, con la paciencia de las olas que chocan contra las rocas, han realizado y siguen realizando generaciones de hombres doctos, pertenecientes a no menos doctas corporaciones. No han faltado los intentos, incluso han sido tan frecuentes que no se entiende bien por qué a estas alturas la significación de Giordano Bruno no presenta una faz tan clara como, por ejemplo, la de Descartes o la de Spinoza o la de Kant. Cada tiempo se ha complacido en incluir a Bruno dentro de su tablero de ajedrez. Nunca han faltado quienes lo han visto como una especie de herencia destinada al que más corra. Ha sabido seducir, sin duda, pero no es tan seguro que el filósofo napolitano haya sabido igualmente hacerse entender. No obstante, ¿cuántas imágenes no se habrán proyectado sobre la figura de aquel fraile exclaustrado y trotamundos por una Europa dividida en ásperas rencillas y guerras de religión, un fraile con ínfulas de mago y de libre pensador, que fue procesado por la Inquisición romana, y que, por último, fue condenado a la hoguera? Además, ¿qué misterios puede esconder a sus espaldas ese hombre inquietante que puso a sus libros títulos tan extraños como El sello de los sellos, El canto de Circe, Expulsión de la bestia triunfante, La cábala del caballo Pegaso, de los heroicos furores, La lámpara de las 30 estatuas, El idiota triunfante o del infinito universo y los mundos innumerables? Si el delirio de un autor pudiera medirse por los títulos de sus obras, ¿qué duda cabe que el delirio de Bruno es de los que hacen época? Algunos pensarán que detrás de semejantes títulos se ocultarían ideas tan desaforadas que por fuerza habrían de arrojar a su autor al fuego de la hoguera. Y se equivocan. ¿Cuántos que acabaron en la hoguera no habían escrito en su vida una sola línea? De hecho, Bruno fue condenado porque, aun siendo religioso, quiso hurtarse a la jurisdicción canónica, y porque declaró que tenía sus dudas sobre algunos de los dogmas del catolicismo, como la Trinidad y la Encarnación, y no se retractó cuando le obligaron a hacerlo, sino que insistió una y otra vez en que no se le había entendido bien dos. En un siglo de relativa tolerancia como este, una tolerancia que en realidad las más de las veces se debe simplemente al descrédito en que ha caído la actividad pensante, nos asombra que de una causa etérea resultase un efecto tan desproporcionadamente riguroso. Pero no sorprende menos que, pudiendo salvar el pellejo con tan solo aceptar unas proposiciones teológicas que al hombre moderno le dicen bien poco, Bruno prefiriese mantenerse en sus 13 con la integridad de la palabra que había empeñado. En cualquier caso, con su muerte facilitó la tarea de los simplificadores. Qué cómodo, qué grato es poder ahorrarse la lectura de obras envueltas en títulos extraños y escritas a menudo en un latín farragoso, en gracia que su autor, más que un filósofo, fue un magnífico símbolo, una resplandeciente llama que no hemos de permitir que se apague. Bruno. Ah, sí, se les oye decir, el mártir de la ciencia moderna, el sublime abanderado del pensamiento libre frente al oscurantismo religioso, el reivindicador de la materia universal, el profeta de un universo infinito poblado de mundos innumerables habitados por seres tal vez más inteligentes que los humanos, el maestro de Schelling, del que sentía celos el propio Hegel. Los lemas podrían multiplicarse. Todo depende de los recursos del orador de turno. Giordano Bruno nació en el último momento de la cultura europea en que se podía ser confuso y extravagante, confuso, por un exceso de inteligencia, extravagante, por un exceso de rigor. En su tiempo los bienes de la razón no habían ido a parar todavía a las manos de los usureros. Incluso la lengua se mantenía en un maravilloso estado de confusión, la vulgar, porque hacía poco tiempo que había empezado a balbucir contenidos filosóficos. La clásica, porque, producida y reproducida artificialmente una y otra vez, se había convertido en una máquina tan magnífica que una frase latina poseía por derecho propio un sagrado valor de cultura, de suerte que lo normal era encontrarla emboscada en medio de eruditos escolios y glosas. Uno de los aspectos más interesantes de los siglos XV y XVI, de ese periodo llamado renacentista en cuya desembocadura se halla Giordano Bruno, es su confusión, o sea los resplandores que brotan aquí y allá en medio de la confusión, confusión en los estados que se están creando, en la religión, que se está reformando y contrarreformando, en las conciencias,
que se están desgarrando incluso con armas y manos, en el idioma, que se desborda para alcanzar una madurez demasiado ardiente para ser adulta, en los lenguajes artísticos, que, soñando con un pasado tan remoto como espléndido, se olvidan enseguida de lo que hicieron sus padres y llaman bárbaro a lo que crearon sus abuelos, en el pensamiento. Las creaciones filosóficas del Renacimiento producen una mezcla de impaciencia y vértigo, se combina lo medieval y lo moderno, categorías, por otro lado, de las que entonces no se era demasiado consciente, pues no quedarán bien establecidas hasta mucho después, la mística y la física, el delirio mágico y el experimentalismo racional, los horóscopos y la astronomía, la renovación de lo antiguo y la siembra de lo moderno, todo ello en una confusión que fuerza, cuando no desarma, nuestros hábitos mentales. El mundo y la cultura moderna, contrariamente a lo que se suele pensar, no nacen en ese periodo, sino en el dique que a mediados del siglo XVII se opuso a los afanes demasiado anárquicos del Renacimiento. Ese dique tendrá la virtud de restablecer de una u otra forma la religión, y fundar un método filosófico que aspiraba, guiado por Descartes y Bacon como genios tutelares, a claridades y hechos, a distinciones precisas y experimentos bajo control, a sacar a la luz del día las oscuras entrañas de la naturaleza. La naturaleza es el signo de los nuevos tiempos. Lejos irá quedando la desconfianza, el temor, incluso el aborrecimiento que por ella sentía el hombre medieval. Ahora ya no es, en cuanto mundo, la gran enemiga del alma, sino la obra perfecta de Dios, cuando no la divinidad suprema. La naturaleza se convierte en el horizonte de la racionalidad, y la conciencia se persuade de que el libro de la naturaleza está escrito en el idioma de sus ideas. El Renacimiento fue un gigantesco laboratorio, genial y desorganizado, en el que no es fácil distinguir los experimentos que llevan a tierras de promisión y los que están condenados a transitar por vías muertas. ¿Cuántas obras de Bruno? Todas aquellas que tratan de magia, matecística, lulismo, mnemónica, no habrá que situar en la vía muerta, en los caminos sin futuro. Sin embargo, ahora se empieza a ver que lo más interesante, lo más creativo de la obra bruniana se halla precisamente en aquellas extrañas obras de las que, hasta el presente, se creyó que no llevaban a ninguna parte. No eran un futuro para el siglo XVII, pero sí lo son para el XX y para el XXI. Pues, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es la cuestión decisiva de su filosofía? 3. Es la cosmología. Bruno apoyó sin reservas el heliocentrismo copernicano frente a la tradición geocéntrica basada en la Biblia y en la astronomía aristotélico-ptolomeica. Es sabido, sin embargo, que no entendió con exactitud los razonamientos matemáticos de Copérnico, y que en el heliocentrismo vio, más que una cuestión científico-experimental, una suerte de emblema moral y religioso. Además, Bruno, en su idea de un universo infinito, pensó, más a tono con una física relativista que heliocéntrica, que en un universo infinito el centro está en todas partes y en ninguna. ¿Es la metafísica? Nadie antes de él se había atrevido a mezclar filosofías tan heterogéneas como la neoplatónica de Plotino, la aristotélica de Averroes y la epicúrea de Lucrecio. El resultado fue un intelectualismo materialista, o un materialismo intelectualista. Una materia que se diría más un reflejo que una sombra del uno, y un uno que, por la ley de las vicisitudes o revoluciones, alterna con la materia, congenia con ella, en un espacio infinitamente dotado de vida. ¿Es la teología? Bruno creía firmemente en la idea agustiniana del Dios que inhabita el alma humana, que tiene su templo en la conciencia, del Dios que lo penetra todo, hasta el punto de confundirse con la naturaleza, aunque también da a entender que la trasciende. Piensa que las palabras de alabanza que los humanos pueden dirigir a ese Dios son como humo que nos lo oscurecen en vez de iluminárnoslo, de suerte que lo más conveniente es proceder por la vía de las negaciones, como en la teología apofática o negativa del pseudo Dionisio. Es la moral, con su reforma de las formas primeras de la moralidad, las virtudes y los vicios, a las que Bruno ve como si fueran constelaciones que sirven para iluminar y regular la conducta en la larga noche de la existencia. Es la religión, con su proyecto, egipcio, de fundar una religión de la mente y del mundo que se serviría del método mágico mnemónico a modo de ejercicios espirituales. La monadología, el atomismo, la combinatoria luliana, la teoría de las vicisitudes, he ahí otros tantos lemas de la filosofía bruniana que se podrían invocar como tema crucial, como cuestión clave, de su pensamiento. Pero, en realidad, no es necesario buscar el tema de su filosofía en sus especulaciones sobre el cosmos o sobre los principios de la realidad o sobre Dios, pues ese tema no se halla en sus teorías, sino que éstas reciben toda su fuerza de la cuestión decisiva que, como un tema musical, se desarrolla en infinitas variaciones y siempre se percibe en el fondo del discurso bruniano. Se trata de una cuestión directamente relacionada con la vida humana, con el sentimiento que tenemos de nuestra vida, con las posibilidades que se nos ofrecen de dirigirla, reformarla, reinventarla,
y a través de ella entender el mundo. Esa cuestión se llama imagen, se llama imaginación 4. La imagen no es en la filosofía bruniana un falso fantasma de la realidad, mera privación de ser, sino su manifestación, su expresión, su esplendor. ¿Qué es la realidad del universo sino la realidad correspondiente a la imagen y esplendor del uno, la realidad correspondiente a las imágenes y esplendores que se crean y recrean en y por la materia? Cuando Bruno materializa la idea, o idealiza la materia, pues en su filosofía la sustancia es el lugar donde convergen y se confunden la materia, la forma ideal y la vida, lo que hace el filósofo napolitano es presentarnos el universo, la realidad sustantiva del universo, como una imagen, por cuanto la dignidad ontológica de la imagen consiste en que ella es el lugar donde se encuentran y comunican intelecto y materia, razón y sensación. Cuando Bruno plantea su reforma moral en la expulsión de la bestia triunfante, la entiende como una reforma que opera sobre las imágenes de las constelaciones y que es llevada a efecto por los dioses, imágenes mitológicas de las facultades anímicas. Es una reforma de los cielos, es decir, del campo icónico de referencias existenciales del hombre, pues el cielo, para Bruno, es la imagen universal, el Pantomorfo 5. Cuando Bruno trata del amor, del heroico furor que impulsa al héroe a trascender su condición actual, a fin de explorar los secretos del universo y del saber, hasta llegar a una meta que, sin embargo, jamás podrá alcanzar, su discurso es, ante todo, un comentario y una glosa filosófica en torno a las imágenes, y su héroe furioso es un ser que se mira en los espejos que le ofrecen las imágenes de la realidad, en su anhelo de penetrar en un mundo cada vez más sintético y comprensivo, en el punto divino que armoniza los contrarios y así concentra toda la energía e inteligencia del universo 6. San Ignacio de Loyola, antes de Bruno, fue plenamente consciente de la importancia de las imágenes mentales y las composiciones del lugar, en suma, el ejercicio de la imaginación, a la hora de orientar y modelar la vida psíquica y, en consecuencia, condicionar la afectividad y la conducta. Pero mientras que Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, extrae sus imágenes del repertorio de la vida y muerte de Cristo y de misterios del cristianismo como las postrimerías del alma, Bruno, en cambio, se recrea en las imágenes de la naturaleza y de los mitos paganos y egipcios, con su fuerte contenido mundano y racionalista. Pero el racionalismo con que Bruno maneja ese mundo imaginario no es un racionalismo precartesiano, sino más bien un racionalismo posmágico. Que son obras como la expulsión de la bestia triunfante y de los heroicos furores, sino sistemas de imágenes diseñados y planeados con el objeto de instrumentar y vivificar un conjunto de contenidos conceptuales íntimamente relacionados con la dirección de la vida, con lo que justamente podríamos llamar filosofía práctica. No equivalen las elaboradas artes de la memoria de Bruno a sistemas constructivos de imágenes, a máquinas de imágenes mentales orgánicamente relacionadas con las peculiaridades de la vida individual. 7. En la base de la reforma filosófica de Giordano Bruno destaca el infatigable esfuerzo, una y otra vez reemprendido desde el comienzo hasta el final de su carrera, por diseñar un sistema de recuerdos, por suministrar al individuo un conjunto bien ordenado y estructurado de imágenes mentales, a fin de que aquél pueda reaccionar adecuadamente a las impresiones de la realidad. Estas son confusas e inestables, hay en ellas una cierta proporción de ceguedad. La imagen acude a la llamada del filósofo a fin de darle luz, pues la imagen que atesora el recuerdo ha sido escogida entre muchas otras posibles, ha sido examinada a la luz de la propia experiencia y, también, de las formas de la racionalidad. ¿Cuántas veces no hemos comprobado hasta qué punto nos resulta difícil percibir distintamente las palabras de un idioma que no conocemos? Pero cuando lo aprendemos, ¿qué hacemos sino estampar en la memoria un conjunto de recuerdos o imágenes mentales que, mediante un adecuado adiestramiento, podemos aplicar rápidamente, para reconocerlas, a las impresiones sonoras que nos llegan? No cabe duda de que es el recuerdo lo que nos permite oír y ver por sí misma, la impresión sería incapaz de evocar el recuerdo al que se asemeja. Como dice Bergson, la visión y la audición en bruto se limitan a proporcionarnos puntos de referencia, a trazarnos un marco que rellenamos con recuerdos. Bruno ensayó una y otra vez esquemas compositivos de imágenes, a los que llamó sellos, pues sabía que la plenitud de las tareas intelectuales y, en consecuencia, de la vida humana solo se logra si acertamos a conducir una misma representación a través de diferentes planos de conciencia, en una interacción continua del recuerdo y el esquema, de la imagen y el sello. De ahí que concediese tanta importancia a las ruedas combinatorias de Raimundo Lulio, a esos círculos rotatorios mediante los cuales podemos comparar e interaccionar las impresiones con los recuerdos, los datos con las imágenes. Hace unos años, permítaseme esta digresión, se puso de moda entre los jóvenes europeos el lema de la imaginación al poder. Huelga decir que, como la mayoría de sus congéneres, también ese lema, para decirlo francamente, era una bagatela, pues con la imaginación en el poder uno puede esperar igualmente la realización del paraíso en la tierra o la del infierno.
Es sabido, por lo demás, que ciertos alardes imaginativos han sido de gran utilidad para el mantenimiento de las tiranías, y que éstas han pretendido a menudo conseguir una forma de legitimación con la ayuda, precisamente, de esos despliegues de la imaginación y el espectáculo. Pero, en realidad, aquel lema estudiantil posiblemente no buscaba tanto propiciar o auspiciar la toma del poder por la imaginación, donde habríamos de hallar a los imaginativos, acaso entre los que tampoco imaginativamente repetían el lema, como dar testimonio del poder de la imaginación. Lo curioso era que, por aquellas fechas, los mismos que proclamaban el mencionado lema lanzaban a los cuatro vientos apóstrofes contra una sociedad que hipnotizaba a los individuos mediante las imágenes y los fantasmas de su realidad, convertida en sociedad espectáculo. No es posible entrar ahora a discutir la teoría de la sociedad espectáculo, ni tampoco las ramificaciones semánticas del lema de la rebeldía estudiantil de los años 60. En cualquier caso, ambas inquietudes eran expresión de una misma conciencia, la importancia de la imaginación y las imágenes o las ficciones en la vida social, algo que George Sorel ya había percibido con gran nitidez, y muchos siglos antes Platón, tanto en la República como, sobre todo, en las Leyes 8. En la meditación de la técnica, Ortega y Gasset sugirió la hipótesis de que el hombre se distingue del animal no tanto por su inteligencia como por su memoria, y sobre todo por su capacidad imaginativa. Hubo de ser una especie de enfermedad de la fantasía, que convertía al hombre primitivo en un ser en trance casi perpetuo de éxtasis, lo que hizo posible que éste se replegase en sí mismo, se ensimismase, trazase un espacio interior en el que, protegido de las alteraciones que conlleva la vida en la naturaleza, pudiera jugar con las imágenes de las cosas, combinarlas y, de ese modo, formar y reformar su idea de la realidad, redescubrirse y redescubrir el mundo. No se explica bien por qué Ortega, que hizo girar la filosofía sobre el eje radical de la vida humana y que vio en una exacerbación de la fantasía el origen de lo humano, no prestó más atención al tema de la imaginación, más en concreto, al de la importancia que poseen las imágenes mentales respecto a la vida. Pero esta reticencia no está del todo justificada. Basta abrir su obra, más extensa y densa, la que ocupa un puesto central y señero en su producción filosófica, para decirlo con palabras de Paulino Garagorri, es decir, la idea de principio en Leibniz, que se publicaría después de muerto el filósofo madrileño, para comprobar que la imaginación desempeña un lugar central en su pensamiento. Ortega apunta en su obra la hipótesis de que la razón no es sino un modo, entre muchos, de funcionar la fantasía, 9, y 2 páginas más adelante redondea dicha hipótesis afirmando que la única actividad originariamente inteligente es la sensación, sobre todo liberada en forma de imaginación. Resulta curioso constatar que Ortega invoca nombres y pasajes en los que también se había fijado Bruno, por ejemplo, la idea tantas veces repetida por Aristóteles de que la inteligencia no puede entender, no puede pensar, sin imágenes, y aquel otro pasaje de Temistio según el cual el entendimiento paciente, es decir, el entendimiento en su sentido más propio y controlable, vendría a ser una misma cosa que la imaginación. Bruno, con su característico entusiasmo, se aventuraría aún más, afirmando, con Sinesio, que el hombre, gracias a la imaginación, se transforma en Dios. Pero Giordano Bruno no se limitó a pensar que la teoría científica, para decirlo con palabras modernas, al igual que la poesía, pertenece al mundo irreal de lo fantástico, pues, aparte de eso, creía que la realidad se nos ofrece a través de la irrealidad de la imaginación, que la realidad de las cosas es la que corresponde a las imágenes que tenemos de las cosas, y, además, acertó a diseñar sistemas de imágenes y sellos, a fin de enseñar a componer en el psiquismo nuestras impresiones de la realidad, a la manera como se compone una música, es decir, con una notación musical que va referida no a sonidos, sino a imágenes de tipo visual interno. Así como por medio de la imaginación el hombre se convierte en Dios, de la misma manera la bestia que anida en el corazón del furioso heroico, del amante sublime, se convierte en una criatura celeste. ¿No comentó a menudo Bruno el tema de las metamorfosis de los dioses, del transformismo divino? ¿No refirió este gusto de los dioses por revestirse de imágenes corporales al principio de simpatía que vincula estrechamente lo ideal con lo corporal, lo divino con lo bestial? Ahí está la clave de la teoría de las vicisitudes bruniana, y del elogio que el filósofo de Ñola pone en boca de la diosa Isis, en la expulsión de la bestia triunfante, de la antigua sabiduría egipcia que acertó a ver en las bestias signos vivos y reveladores de la divinidad. Por todo ello, bien se podría decir, siempre que entendamos apropiadamente el significado de las palabras, que uno de los lemas que mejor correspondería al mundo filosófico de Giordano Bruno es aquel que lo describiera como las imágenes del furor y la bestia. Expulsión de la bestia triunfante. La concepción de la expulsión de la bestia triunfante refleja muy bien el tipo de pensamiento mágico y astrológico que Bruno vertió principalmente en sus tratados mnemónicos. Aunque el Espacio es un tratado de virtudes y vicios, mejor incluso, un esbozo de filosofía moral,
El encuadre dramático y alegórico que Bruno da a su obra le sirve para trascender lo que a primera vista no dejaría de ser un tratado más bien escolástico entreverado de diálogos jocosos a la manera de Luciano de Samosata y Aretino. El plano composición de la obra es probablemente, como enseguida veremos, lo más original, incluso lo más grandioso de la misma. Las imágenes mitológicas, a las que continua y sistemáticamente recurre Bruno en la expulsión, funcionan, de una parte, como puntos de apoyo, como auxiliares sensibles, y, de otra, como imágenes que se funden en la visión pura y suprema de la realidad y del psiquismo. Bruno no ignoraba lo que San Agustín había dicho sobre el valor de los mitos y las fábulas profanas en De Civitate Dei, así como sobre la importancia de los antiguos poetas teólogos. Y no ignoraba tampoco que, en un pasaje de la Eneada tercera, Plotino se refiere a la veraz creación poética del universo como la obra del poeta creador. Pero no había dicho Boccaccio a propósito de Dante, ¿poesía es ser teología? Mediante la reforma del espacio celeste, entiéndase, del espacio celeste según lo adornaron y poblaron los mitos, Bruno significa de hecho la reforma de las constelaciones morales que regulan la vida humana. Los dioses que deliberan y discuten esa reforma representan a otras tantas facultades anímicas, entre las que descuellan el principio intelectual simbolizado por Júpiter o Jove, pues de esas dos formas llama al padre de los dioses, y la sindéresis, o luz de la conciencia que encarna Momo, Dios burlón y pronto a censurar las pretensiones de virtud con que se enmascara el vicio, y próximo, por su ironía universal, al encomium moriae de Erasmo, por su profetismo reformista, a la utopía de Moro, y también, no hay que olvidarlo, al Moumes de G. B. Alberti. Algunas de las observaciones que Garin hace a propósito de la obra albertiana podrían aplicarse a la expulsión de Bruno, bastante menos célebre que el famoso elogio de Erasmo. El Moumes de Alberti llega a tocar muchas veces cuerdas profundas, para culminar en una orgiástica exaltación del mito, imbuida de fuerza polémica contra los mitos religiosos, que entraña el reconocimiento de la validez mítica en la vida del hombre. Sin embargo, no se salva ninguna forma consagrada por la tradición más autorizada, ni la filosofía ni la religión, sobre la que pesa esta frase de Caronte: si estuviese solo me reiría de ella, en medio de tanta gente finjo respetarla. Si Momo siguiese con sus chanzas, no tardaría en llegar la liquidación definitiva de los dioses. Por eso Alberti le hace callar con una curiosa invitación final a que se respeten los límites, invitación donde parecen sonar los ecos de Fatum et Fortuna. A continuación, Garin establece un interesante paralelismo entre el Momus de Alberti y la expulsión de Bruno. Esta liquidación de los dioses no tiene en Alberti el mismo carácter que en Bruno. El primero se mueve dentro de la ambigüedad de la ironía. El segundo exhibe tal confianza y entusiasmo que llega hasta la blasfemia, aunque más tarde restaure, a su manera, todos los dioses, todas las leyes, todas las seguridades, quizá porque en el fondo es un rebelde arrepentido 10. La concepción de la expulsión de la bestia triunfante recuerda también el célebre episodio de la Asamblea de los Dioses, en la Urania de Pontano. Allí es el Eterno quien reúne en el Empíreo a las inteligencias motrices de las 7 esferas, los 7 númine de los planetas, junto con sus atributos zodiacales, a fin de que cooperen en la gran obra de la creación. Sin negar la originalidad de la expulsión, es preciso contemplar los aspectos astrológicos y mitológicos que tanto se destacan en la obra y que se encuentran dentro de una secular tradición que desde la antigüedad hasta el Renacimiento mantuvo vivo a través de toda la Edad Media el legado mitográfico y astrológico de los tiempos paganos, compleja temática que recibió un ejemplar tratamiento en la obra de Jan Sneek, Los dioses de la antigüedad en la Edad Media y el Renacimiento. En la expulsión, las constelaciones celestes representan, a causa del contenido mitológico al que alude su nombre o figura, a los vicios. Estos son las bestias, la bestia triunfante, que los dioses examinan, reprueban y expulsan, para que en el nuevo cielo, un cielo reformado, puedan ocupar tan elevados asientos las virtudes que, propiciadas por el autor, atienden tanto a la orientación de la inteligencia como a la regulación de la conducta en sus más variadas manifestaciones. Pero Bruno, como es típico en él, contrapesa la grandiosidad astronómica y el aparato celeste de su plan moral, con unos diálogos irónicos y a menudo irreverentes en los que se advierte la influencia de los famosos diálogos de los dioses y de los muertos de Luciano de Samosata, los de Erasmo y Vives, y, por supuesto, la literatura satírica clásica de Horacio y Juvenal. Pero diríase que el aire festivo y especulativo de los diálogos brunianos, que tanto gusta de mezclar lo trivial con lo metafísico, hermanando las finuras de las academias con las groserías de las tabernas, anuncia ya, por su afición casi caravaggesca a los contrastes, el barroquismo de los nuevos tiempos. Esta doble tonalidad de la obra queda bien resumida en las dos últimas frases de los diálogos, cuando se despiden Sofía y Soulino, es decir, la sabiduría terrestre y su afortunado interlocutor, un oscuro personaje cuyo nombre saca el autor de su patria chica. Soulino dice:
Ahora yo también me voy a mi cena, a lo que Sofía apostilla, y yo me retiro a mis nocturnas contemplaciones. En la expulsión, tal vez más que en otras obras de Bruno, se evidencia que al filósofo nolano le gustaba sobremanera mezclar el ruido de las escudillas, el humo de los asados y el tintineo de los vasos de vino con el recogimiento nocturno y el luminoso silencio de la contemplación especulativa. Los apetitos del alma vegetativa y los anhelos del alma intelectual, ambos reciben su parte correspondiente en el festín. Aunque el plan de la obra ostenta un claro brillo metafísico de procedencia hermética y neoplatónica, y aunque su ejecución es a menudo humorística a la manera rabelaisiana, más que sutilmente cervantina, el grueso de la expulsión es un tratado de virtudes y vicios en línea con tantos otros que durante la Edad Media se escribieron, siguiendo las huellas de las éticas de Aristóteles y el de Officiis de Cicerón. Cierto es que, al hilo de las virtudes y los vicios, Bruno se desahoga, el término es quizá demasiado débil, contra las sectas protestantes, en particular el calvinismo, del que tuvo una experiencia muy poco grata en Ginebra, que se repetiría, pero esta vez frente al luteranismo, en Wittenberg, la Iglesia católica, que acabaría llevándole con todos los honores de un triunfo romano a la hoguera después de largos procesos, la necia vanidad y despilfarro de los cortesanos, que conoció de cerca. Desde su mirador de la embajada francesa, en la corte de la reina Isabel de Inglaterra. La buena pedantería de los filósofos y hombres de letras, cuyo ambiente frecuentó a lo largo de toda su vida, y que se le hizo especialmente ostensible en la Universidad de Oxford, la hipocresía del clero, de la que Bruno tenía un conocimiento de primera mano por los muchos años que pasó encerrado en conventos, el «viva la pepa» del pueblo llano, la voracidad guerrera de los nuevos estados y la avaricia que en los galeones transportaban a nuevos mundos e islas recién descubiertas los mercaderes de la incipiente edad moderna. Bruno, que en ocasiones se vio a sí mismo como uno de esos mercurios redentores que de tiempo en tiempo manda la providencia a la tierra para que se reformen los hombres en sus hábitos y costumbres, se identifica en la expulsión, más que con Mercurio, con Momo, el dios criticón, la sindéresis de su siglo, de cuyos dardos ni siquiera se libran las sagradas escrituras ni el Mesías anunciado por los profetas. No sin motivo, en la larga resolución, firmada por 9 cardenales, que le leyeron el 8 de febrero de 1600, es decir, unos días antes de su muerte en la hoguera, se dice: fuiste denunciado porque en Inglaterra se te juzgó ateo y compusiste una obra sobre una triunfante bestia. No fueron pocos los que creyeron reconocer, bastante ligeramente, por cierto, en los miembros de esta bestia apocalíptica los rasgos de la Iglesia de Cristo. De poco sirvió, pues, al autor que en la epístola dedicatoria de la obra dijese: aquí Giordano habla de una manera vulgar, designa las cosas libremente. Llama al pan, pan, al vino, vino, y que poco después añadiese: considere, después, que estos son diálogos en los que hay interlocutores que hacen sus propios discursos, o que negase haber escrito esta obra de una manera asertiva. De poco le sirvió proclamar precautoriamente: protesto y certifico que, por lo que a mí respecta, apruebo aquello que comúnmente es juzgado digno de ser aprobado por todos los sabios y buenos, y repruebo junto con los mismos lo contrario. Los buenos y sabios funcionarios de la época interpretaron la obra de otro modo. La crítica contra lo que se tenía por más sagrado no era tan encubierta y disimulada como para que el lector de la expulsión no adivinase las intenciones de los personajes con los que, ingenua o temerariamente, se enmascara el filósofo napolitano. A principios del siglo XVI, una obra como la expulsión podría haber sido apadrinada incluso por un cardenal, pero a finales del siglo las cosas habían cambiado con el Concilio de Trento y el encono creciente de las disputas y guerras de religión. Al mismo tiempo, Bruno, entre vicio y vicio, y entre virtud y virtud, mientras parece perderse navegando por las estrellas y los catasterismi del pseudo-Eratóstenes, va introduciendo su filosofía de un universo infinito con mundos innumerables que pueden estar habitados por criaturas iguales o mejores que las humanas, su religión interior, de la mente, conectada con su culto a la naturaleza. Su egipcianismo, de procedencia hermética, que pone en boca de la diosa Isis y que va en perjuicio de las escrituras hebreas, las cuales, según el nolano, se inspiraron en aquel, su doctrina de la armonía de los contrarios, que había tomado del cardenal de Sillúsa, y, en fin, una buena parte de su sistema filosófico. Con todo, la expulsión, a pesar de ser su obra italiana más larga, dista mucho de ser una obra literaria perfecta. Bruno reconoce que se trata solo de un esbozo. Y el lector tiene la impresión de que en el último diálogo el trajín moral y mitológico de las estrellas va demasiado deprisa, con una precipitación cuyo ritmo el autor se esfuerza, no siempre con éxito, por controlar. En la epístola introductoria se lee: estos 3 diálogos han sido redactados y desarrollados solamente como material y argumento de una obra futura, porque teniendo yo la intención de tratar sobre filosofía moral según la luz interior que en mí ha irradiado e irradia el divino sol intelectual,
paréceme conveniente antes de nada adelantar ciertos preludios a semejanza de los músicos. Esbozar ciertas ocultas líneas y sombras, como los pintores. Bruno se limita, por tanto, a colocar numerada y ordenadamente todas las formas primeras de la moralidad, que son las virtudes y los vicios, de suerte que veréis introducido en la presente obra a un Júpiter arrepentido, cuyo cielo estaba lleno hasta el colmo de tantas bestias como vicios, según las formas de las 48 famosas imágenes, un Júpiter que ahora hace consultas para expulsarlas del cielo, destinando para ellas, en su mayoría, ciertas regiones de la tierra, y haciendo que las reemplacen en esas mismas estancias las virtudes durante tanto tiempo expulsadas y tan indignamente dispersadas. El filósofo nunca llegaría a cumplir su promesa de redactar una obra moral definitiva. Sin embargo, en el libro segundo de su último y más completo tratado mnemónico, De Imaginum, Signorum et Idearum Compositione, el autor emplea el esquema astrológico moral de la expulsión para reformar la mente mediante la práctica de la mnemónica bruniana. Ciertamente, ese libro no es tanto el desarrollo filosófico de los diálogos italianos como una aplicación mágico-mnemónica que, más adelante, nos permitirá ver el diseño de la expulsión bajo una nueva luz. 11. Muchas de las características o defectos, para decirlo abiertamente, del estilo bruniano pueden atribuirse a las inquietas, apremiantes condiciones en que hubo de escribir su obra. Parece imposible que, en tan pocos años y en medio de tantos desplazamientos y dificultades de toda especie, Bruno encontrase tiempo para escribir una obra tan vasta y variada como la suya. No son infrecuentes los descuidos estilísticos, y su fraseología se pierde a veces en meandros que hacen de sus frases un tejido oscuro y alambicado, cuando no embrollado. Es sabido que Bruno dictó algunas de sus obras, su último amanuense fue el alemán Besseler. A esta circunstancia puede deberse el tono conversacional de algunas partes de su obra filosófica, así como sus digresiones y sus frases en forma de acumulación. Las sucesivas imágenes que aparecen en sus frecuentes y a menudo pasmosas enumeraciones, como, por ejemplo, al comienzo de los heroicos furores, nos hacen pensar en las mañas de un bien adiestrado artista de la memoria. Pero el autor suele encontrar la manera de dar fuerza y nervio, color y relieve a su exposición. Probablemente Bruno no tuvo tiempo ni calma para someter sus escritos a detenidas revisiones, pero eso mismo les confiere, particularmente a sus diálogos italianos, una frescura y una franqueza que compensan los defectos. En cualquier caso, en opinión del filósofo de Ñola, la gramática y el estilo literario se convierten en pedanterías y no sirven como instrumentos para otras funciones más serias. Retórico, a fuer de buen disputador, rápido en el drenaje de argumentos, a fuer de experto en el arte de la memoria y de docto conocedor de la filosofía escolástica, disperso, en razón de sentirse con tantas cosas que decir y con tan poco tiempo para decirlas, exuberante siempre y lleno de nervio. Audaz e incluso provocativo y temerario, así es el estilo filosófico de Bruno, porque así fue Bruno y así fue la inquieta vida, para decirlo con sus propias palabras, tomadas del encabezamiento de la Explicatio Triginta Sigiliorum, de Filoteo Giordano Bruno Nolano, doctor de la más elaborada teología, profesor de la más pura e inocua filosofía, conocido en las principales academias de Europa, aprobado y honrosamente acogido como filósofo, en ninguna parte extranjero salvo entre los bárbaros y los innobles, despertador de las almas dormitantes, domador de la ignorancia presuntuosa y recalcitrante, que en todos sus actos proclama una filantropía universal.